Bendiciones, que le habla su amigo Pastor Melvin Joel y les doy la bienvenida al primer episodio de Formados el Podcast, un proyecto de instrucción, formación y carácter que a través de las redes sociales sé que va a ser de mucha bendición y edificación para mucha gente. Hoy me acompaña y me acompañará en este proyecto virtual el ministro evangelista José Luis Torres, una de mis ovejas, y quien será parte integral de este proyecto a desarrollar. Bienvenido, José Luis, a mi podcast Formados. Gracias, pastor, altamente honrado de estar acá compartiendo con usted y gracias por hacerme parte y le damos la bienvenida a todos los que están al otro lado que continuamente nos van a estar viendo por acá tocando una diversidad de temas que sabemos que serán altamente edificantes, así que si el contenido te edifica y te bendice, compártelo para que sea de bendición a la vida de alguien más, para que le des todo tu apoyo a lo que será este proyecto Formados el Podcast, así que no te olvides. ¿Hacia dónde apunta Formados el Podcast? Hacia el trabajo de unos temas particulares que queremos trabajar desde otra óptica, no como una verdad absoluta, pero sí como una expansión al entendimiento de ciertas situaciones particulares que experimentamos de la vida o en la fe, donde definitivamente a veces quedamos sin respuestas claras y tenemos muchas preguntas desde el silencio para Dios, y a veces eso despierta una inconformidad y nos secuestra en ciertos aspectos de nuestra relación con Dios para que podamos avanzar a nuevas temporadas en Dios. Entonces quisiera comenzar este primer episodio hablando acerca de cuando metemos a Dios en un espacio donde lo limitamos de tratar con nuestra vida porque lo hicimos prisionero de una respuesta que nunca llegó, y por tal razón ahora tenemos una vida de relación con Dios que está profundamente limitada del silencio. No sé hasta qué punto a la reserva, a la amargura o al resentimiento de por qué Dios permitió que fuera así, de por qué Dios no lo hizo a pesar de que creímos. Y me parece muy particular este punto porque como pastor trabajo a diario con diferentes situaciones y entre tiempo y tiempo suelo escuchar exactamente esto, la inconformidad de no experimentar una respuesta de Dios que satisfaga las expectativas de quien está siendo procesado. Yo pienso que quizás la raíz de la frustración de muchas personas es precisamente vivir con expectativas equivocadas. Cuando nosotros tenemos expectativas equivocadas y nuestras expectativas no son cumplidas, naturalmente nosotros nos frustramos. La frustración es el sentimiento que nos está invadiendo cuando tenemos resultados contrarios a los que yo estaba esperando, y precisamente cuando tengo expectativas equivocadas, pues termino siendo frustrado y culpabilizando al Señor de algo que no tiene que ver nada con Él, sino con una expectativa equivocada que yo tenía. Ahora, ¿por qué la expectativa puede ser equivocada? ¿De dónde puede partir eso? De la percepción que yo puedo tener de cuál es la función de Dios en mi vida y cuál es la función mía como hijo de Dios. Por ejemplo, muchas veces yo hago responsable a Dios de cosas que realmente tienen que ver completamente conmigo. Y hay otras cosas que simplemente son cosas naturales que van a pasar, que van a suceder y que yo no tengo por qué culpabilizar a Dios. Por poner algún ejemplo, nosotros pudiéramos decir entonces que Dios es bueno con los países que no sufren huracanes y que Dios es malo con nosotros los que estamos en el Caribe porque año tras año nos visitan los huracanes. No, naturalmente estamos ubicados geográficamente en el punto donde está la ruta de los huracanes. Si yo tengo una expectativa equivocada de Dios y yo tengo una expectativa de cuál es la función de Dios en mi vida equivocada, yo voy a vivir frustrado porque estoy esperando de Dios que haga conmigo algo que Dios no necesariamente tiene que hacer. Dios no tiene que hacerlo necesariamente. Por eso nosotros siempre hablamos acerca de lo que son las consecuencias. Por ejemplo, una cosa es que hay un accidente fatal donde una persona iba en ley, donde esa persona estaba manejando correctamente, una persona de bien,
hay un accidente, la persona fallece y yo me derrumbo. Otra cosa es que la persona vaya sin cinturón, en exceso de velocidad por 20, 25 millas, tenga un accidente, muera, y yo comienzo a preguntarle a Dios, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Por qué tú permitiste el dolor en mi vida? Entonces, en este punto también me voy a derrumbar emocionalmente. Naturalmente me va a doler, naturalmente va a ser difícil, pero no tengo por qué estar cuestionándole a Dios por qué permitió eso, porque no fue Dios quien lo permitió. Fue la persona que equivocadamente estaba manejándose de una forma que no era la correcta. Si esa persona se hubiera estado manejando de la forma correcta, pues posiblemente no hubiera acontecido el accidente. Ahora, ¿qué pasa cuando la persona va en orden, va en ley y la víctima termina siendo víctima de alguien que venía fuera de la ley? A ver si me doy a entender. Correcto. ¿Dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios? Ahí es donde surge la pregunta, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué tú haces esto? Hay preguntas que nosotros no vamos a tener respuesta, pero a las preguntas sin respuesta hay algo que yo siempre trato de integrar con una gran dosis de aliento. Y es que Dios no es autor del dolor, pero Dios va a usar el dolor como plataforma para Él revelarse a nuestra vida de una forma en la que nosotros todavía Él no lo habíamos conocido. Ahora, Dios no es el autor de mi dolor, pero en mi dolor Dios va a glorificarse. Y que Dios esté usando mi dolor no significa que Dios fue el causante del dolor, sino que el causante del dolor puedo haber sido yo. Yo puedo haber cometido un error. Yo puedo haber fallado y yo no puedo estar reclamándole a Dios por algo que no estuvo en las manos de Él, que Él nunca dispuso, fue algo que estuvo en las manos mías. Que en su gracia y misericordia Él esté interviniendo no significa que desde el principio Él fue el autor, no, es que Dios estaba convirtiendo un camino de mal en un camino de bien. Por eso fue todo. Así es. Si hablamos de la frustración, José Luis, la frustración tiene un significado muy particular. La frustración significa que algo puede ser mejor o algo está fuera de lugar. Y es exactamente lo que aplica ahora cuando nosotros tenemos una percepción equivocada de cómo deberían de surgir las cosas o de ser las cosas conforme a lo que yo creo que Dios debió de hacer o de que Dios hará. Como tú lo has dicho, ¿dónde está el cuidado de Dios en una persona que va en ley y es víctima fatal de un conductor fuera de orden? Hay misterios de la gracia que no se pueden explicar porque, número uno, Dios no lo va a explicar. Hay cosas que Dios nunca las va a explicar. Tan oculto. Como tú lo decías, y yo lo afirmo, Dios se vale del dolor que Él no causó en mí para Él manifestarse conmigo y revelarse a mi vida como yo no lo había conocido antes. Significa, implica que a pesar de que Dios es soberano, Dios no es responsable de todo lo que pasa debajo del sol. Hay demasiadas cosas que me tienen frustrado con Dios, de las cuales Dios no es responsable, pero yo lo he metido preso. ¿Por qué? Porque mi negligencia en un evidente desgaste de mi relación con Dios no me permite ver que el responsable de la ausencia de una respuesta que me satisfaga soy yo. Yo estoy esperando que Dios me responda de una manera que no lo va a hacer porque, número uno, Él no es responsable de lo que está sucediendo con esa situación. Y número dos, que yo tengo que aprender a que la vida en la fe no me segrega de mi cuota de responsabilidad. Esto es un 100 mío y es un 100 de Dios. Exacto. Esto no es una relación 50 y 50, porque la gracia no admite fracciones. La gracia no admite fracciones. O sea, Dios no espera otra cosa de mí en mi relación con Él que no sea el 100 que Él espera que yo proponga en esta relación para que la relación sea productiva y fructífera. Pero ¿qué sucede? En un tiempo como este, hacemos a Dios prisionero de la ausencia de una respuesta que nos satisfaga, porque la verdadera intención de acercarme a Él es la conveniencia, no es la gratitud. Ahora, la pregunta que debería hacerme es, ¿en qué está fundamentada mi cercanía con Dios? Ya, aquí el tema de la soberanía de Dios puede llegar a ser sumamente complejo, porque, por ejemplo, sabemos que Dios le dice a Abraham,
tu descendencia estará cautiva en tierra ajena por 400 años. Ahora, aquí hay algo fascinante. El Señor dice, pero luego la maldad del pueblo de los cananeos habrá subido hasta donde mí. Y cuando esa maldad haya llegado hasta donde mí, haya llegado a su límite, en otras palabras, cuando sean personas ya insalvables, por decirlo de alguna manera, entonces yo los voy a liberar. Estamos viendo un doble propósito. No solamente van a ser libres porque estaban injustamente en servidumbre, sino que también es la forma en la que Dios va a emitir juicio a través de su pueblo contra los cananeos que estaban viviendo una vida tan desordenada, inmoral y en todos los aspectos de la vida. Ahora, el hecho de que Dios le haya dicho a Abraham, esto va a pasar con tu descendencia, ¿significa que Dios es el causante? Porque ya Dios sabía que iba a suceder. De ninguna manera. El causante no fue Dios. El causante fue un faraón que estaba atemorizado por un pueblo que estaba creciendo, que estaba aumentando, y Dios, conociendo el corazón de ese faraón que posiblemente no había nacido, todavía no se había gestado, conociendo Dios el corazón de ese futuro faraón, Dios se está anteponiendo a los tiempos y Dios le está advirtiendo a Abraham, esto es lo que va a suceder. Esto es lo que va a pasar, pero eso no convierte a Dios en el autor de eso que pasó. A veces nosotros decimos, pero si Dios sabía, ¿por qué Dios no lo evitó? Si Él lo sabía, lo pudo haber evitado, y si no lo evitó, tiene cierta responsabilidad, no de ninguna manera, porque entonces ahí donde ponemos, si Dios lo hubiera impedido trabajando en lo que era la voluntad de las personas, entonces Dios no nos hubiera dado a nosotros libre albedrío. Entonces, ¿dónde estuviera el libre albedrío? Si Dios controlara y manejara a las personas como Él quisiera, no hubiera libre albedrío. Si Dios tiene el poder de hacer que el mundo entero le sirva, ¿por qué Dios no hace que el mundo entero le sirva? Porque hay un libre albedrío. Ahora, que Dios le haya anunciado a Abraham, esto es lo que va a suceder, no hace a Dios partícipe de la maldad del faraón que castigaba al pueblo, que hacía sufrir al pueblo, sino que Dios dice, esto va a pasar. Esto yo lo estoy observando, esto es algo que va a pasar. Pero en ese dolor que yo no soy el autor, yo tengo un propósito, porque cuando salgan de ahí, no solamente los llevo a la tierra que les prometí, sino que despojando a los que están allí como habitantes, también estoy emitiendo juicio contra ellos, porque ya me cansé del pecado de ellos. Así es. Había un propósito sin necesariamente Dios ser el autor, pero cuando entonces yo no comprendo cuál es la función de Dios en mi vida, cuál es la posición de Dios en mi vida, y de momento yo comienzo a otorgarle a Dios responsabilidades que no le competen a Dios, pues yo comienzo naturalmente a frustrarme porque Dios no está haciendo conmigo algo que Él nunca prometió hacer, porque Dios no evitó conmigo algo que nunca prometió evitar, y simplemente le está haciendo Dios soberano que respeta el libre albedrío de cada uno y que se antepuso a los tiempos para prepararlos, para decirle esto es lo que va a suceder, pero va a haber un propósito en medio de todo eso. Yo voy a convertir el camino de mal en un camino de bien. Eso es lo que yo voy a hacer, pero no soy el autor del mal. No soy el autor del mal. Soy el que va a convertir el mal en el bien. Eso significa que su soberanía no siempre evita, pero siempre acompaña. Claro. Su soberanía no siempre va a evitarlo, pero siempre va a acompañarle. Es interesante porque Génesis capítulo 50, y es la base bíblica que quisiera compartir aquí hoy y utilizarla como fundamento para darle desarrollo a este tema. Génesis 50:20, estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. La vida de José Luis, es exactamente el modelo de la soberanía de Dios cuando Dios interviene. ¿A qué me refiero? Número uno, es que José comienza a experimentar tan pronto su padre se inclina hacia él a ponerle una túnica de colores que él nunca pidió. O sea, la túnica de colores que está sobre los hombros de José, José nunca la soñó, nunca la pidió.
José nunca tuvo expectativa de que eso sucediera con él. Él está experimentando lo que sucede cuando la soberanía de Dios interviene. ¿Y qué pasa con él? Automáticamente él recibe la túnica, le es puesta la túnica que le es puesta encima produce diferentes reacciones. ¿Por qué? Porque la misma túnica que produce el amor de su padre es la misma túnica que está produciendo el odio de sus hermanos. Qué interesante es que la soberanía de Dios que está interviniendo la vida de José está produciendo diferentes reacciones. Y nosotros tenemos que aprender a madurar el carácter de nuestra vida interna y nuestra óptica espiritual para nosotros saber identificar cómo se está desplazando sobre nuestra vida la soberanía de Dios, que no siempre evita, pero siempre acompaña y que nos hace partícipes por los méritos de su gracia de un plan divino que no empezó con nosotros y que tampoco va a terminar con nosotros, que empezó en Él. Él lo va a sostener y Él lo va a terminar. Ahora bien, cuando José experimenta este comienzo de la manifestación de la soberanía de Dios, definitivamente Él está experimentando uno de los sentimientos más hirientes en el ser humano, y el rechazo de su propia familia. Terrible. Entonces, por aquí empiezan ciertos dilemas de mucha gente que está viviendo la vida en la fe de una manera limitada, porque no han entendido o no concilian la idea de cómo un Dios bueno permite que en la reestructuración de mi vida, hablando de la gente que nunca había servido al Señor, viene al Señor y su servicio al Señor está produciendo diferentes reacciones, comenzando por los de su sangre. Y luego en todas los entornos, las atmósferas de las que forma parte. Y esto es una verdad que yo tengo que entender. Su soberanía va a producir en mi vida y con mi vida diferentes reacciones. Definitivamente hubo unas palabras que dijiste que me encantaron, y es: Dios no siempre va a evitar. Y es cierto que Dios no siempre va a evitar, y lo vemos retratado claramente en el libro de Esther, porque cuando nosotros miramos la historia de Esther, y por causa de Amán se firma el edicto de muerte contra los judíos, hay algo fascinante, y es el hecho de que cuando Esther se le revela al rey, se le manifiesta su sentir, le dice sus temores, lo que está pasando, y el rey le da vuelta a la situación y termina ahorcando a Amán en vez de a Mardoqueo. Cuando toda esta situación sucede, hay algo lindo de esta historia, y es el hecho de que el rey ya no puede evitar la ley, porque esa ley no puede ser abrogada. Como el rey ya no puede evitar la ley, lo que hace es que hace una nueva ley, pero la nueva ley no puede evitar tampoco la ley pasada. O sea, el nuevo edicto no puede ser, se cancela el edicto pasado. No, eso es lo que va a pasar. Sino que la nueva ley que da el rey, capítulo 8 del libro de Esther, dice que el rey le dio orden a que todos los judíos, donde quiera que estuviesen, pudieran armarse. Porque ¿qué decía la ley primera? Que tal día, a tal hora, iban a ir, iban a asesinar, iban a hacer un genocidio con los hebreos. Pues el rey ahora hace una nueva ley y dice: mira, tú haces un Royal Rumble, porque ahora los judíos por la nueva ley se pueden armar, y como la otra ley no está cancelada, cuando vayan a atacarlos a ustedes se pueden defender. ¿A dónde quiero llegar? Hay cosas que Dios no las va a evitar en mi vida, pero Dios me va a dar las herramientas necesarias para que yo le pueda hacer frente a ese tipo de situaciones. Dios no va a evitar el dolor, Dios no va a evitar la crisis, y a veces yo quedo secuestrado en eso. Quedo secuestrado en la duda, en la pregunta, en el cuestionamiento, en vez de ponerme a mirar qué el rey me está dando para que yo le haga frente a lo que él no evitó. Y el problema es cuando yo me ciego pensando: no lo evitó, ¿dónde está Dios? Y de momento comienzo a ser culpable a Dios de un dolor que Dios no es culpable, en vez de ahora ponerme a pensar qué es lo que el rey está diciendo, qué es lo que el rey me está otorgando para que yo pueda manejarme correctamente y hacerle frente a algo que es inevitable. Aquí es donde se marca la diferencia entre el maduro y el inmaduro. Pablo sabe que la iglesia va a pasar por días difíciles. Le escribe a la iglesia que está en Éfeso
y le habla de la armadura de Dios para prepararlos para los días de crisis. Pablo dice el día malo, y es fascinante porque el inmaduro ora a Dios para que eso no suceda. El maduro nunca le pediría a Dios que evite lo inevitable. La oración del maduro es: habilítame para hacerle frente y manejarme correctamente cuando llegue el día inevitable, que es el día malo. Si el día malo es inevitable, yo pierdo el tiempo pidiéndole a Dios que no suceda. Correcto. Yo pierdo el tiempo pidiéndole al Señor que tal cosa no me suceda, que tal cosa no pase. Entonces tenemos un sinnúmero de cristianos que están frustrados por aquello que el rey no evitó, pero se están perdiendo en su frustración lo que el rey está permitiendo, que es que te pueda armar, que es que pueda hacerle frente, que el rey te está dando una palabra, una nueva orden. Hay una palabra que te está diciendo: tú te puedes levantar y tú te puedes defender y hacerle frente a este dolor para que el dolor no acabe contigo. Yo no evité que sucediera esto que causó el dolor, pero yo puedo evitar que el dolor acabe contigo, como permitiéndote que le hagas frente al dolor con las herramientas necesarias. Y eso era lo que hizo el rey. Exactamente lo que pasa con José. Yeah. Dios no evita los momentos de sufrimiento en un proceso que él no entiende, porque la realidad, José Luis, es que José no entiende nada de lo que está pasando. Sin embargo, la soberanía de Dios que lo está llevando, lo está sosteniendo en cada temporada de su vida. Entonces muchas veces perdemos el sabor dulce que la soberanía de Dios me deja, acompañándome con su cuidado, porque no está evitando que sea difícil, pero está sosteniéndome en lo difícil que se puso, independientemente de que yo no esté viviendo la respuesta de mi expectativa fallida o de mi expectativa incorrecta. Más bien, yo estoy experimentando cuidado de Dios en mi vida, y hay momentos donde yo pierdo la gloria de mi proceso, vivir la gloria de mi proceso, porque yo estoy atando la gloria de mi proceso a una meta, a un resultado, cuando la gloria de mi proceso está escondida en el cuidado de Dios para conmigo y para con todo lo que está sucediendo en mi entorno. Y en este tiempo yo no puedo cometer el error de hacer a Dios un prisionero de la ausencia de una respuesta. ¿Por qué? Porque yo tengo que asumir mi responsabilidad. En el capítulo 37, la vida de José cambia. Por causa de la soberanía de Dios, la vida de José ya no puede ser normal. Ya al término de sus 17 años, José comienza a experimentar un cambio drástico en su vida, por causa de la soberanía de un Dios que no va a evitar que sea difícil. Sin embargo, como tú lo afirmabas, Dios no evita que sea difícil, pero permite que su propósito me habilite las herramientas que yo necesito para superar la dificultad que Él no va a evitar. El problema de este tiempo es que nosotros no podemos ver a Dios en un desafío. Sí. Nosotros vemos los desafíos como que Dios no está. Enseguida estamos atribuyéndole a la oscuridad, al infierno, a Satanás o a sus demonios, que se puso difícil, y enseguida empezamos a atar conjeturas de que la ausencia de que las cosas se vean positivas es que Dios no está. No. Hay momentos donde la verdadera señal de que Dios está es que se puso peor, es que se puso difícil, es que las cosas no pintan como yo tenía esperado. Entonces, me parece que debemos de voltear la hoja. Sí. Porque en un tiempo como este, en el que la iglesia avanza, independientemente de lo que sea, la iglesia avanza porque la iglesia es indestructible desde la persona de Cristo. Tenemos que entender que independientemente de que yo no vea que Dios haga lo que yo creía o esperaba que Dios hiciera, Dios está. El problema es que nosotros pensamos que el compromiso de Dios es con cómo yo me estoy sintiendo. Y el compromiso de Dios no es con cómo yo me estoy sintiendo. Claro, lo que pasa es que nosotros venimos saturados por este mundo y por la influencia mundana, donde la influencia mundana de hoy en día nos ancla a nosotros en que la felicidad tiene que ver con cómo yo me estoy sintiendo, con que la felicidad tiene que ver con momentos de placer,
Y si yo no vivo momentos placenteros, si yo no vivo momentos que me hagan sentir bien, yo no me siento feliz. Y el compromiso de Dios no es con hacerme sentir bien. El compromiso de Dios es con hacer cumplir su propósito en mi vida, independientemente de cómo yo me pueda sentir. Así es. O sea, porque Dios sabe que me está haciendo bien. Es como, mi compromiso no es con que Alana, mi niña, se sienta bien, o con que Amaya se sienta bien, no es con que ella se sienta bien. Hay cosas que yo voy a hacer que no les voy a permitir, o cosas que voy a permitir que las van a frustrar. Ajá. Y yo sé que no le está haciendo sentir bien, pero sé que le está haciendo un bien. Porque mi compromiso no es con que en ese momento ella se sienta bien, es con que le haga bien a la postre. Y el compromiso de Dios no es con que yo me sienta bien. Entonces, como yo estoy en un mundo donde me está saturando, que lo más importante es lo que yo siento y cómo yo me siento, estoy devaluando la palabra de Dios y bajando a Dios a mi sentir, como si el compromiso de Dios fuera con cómo yo me estoy sintiendo. El compromiso de Dios no es con cómo yo me estoy sintiendo, es con un propósito que trasciende por cómo yo me estoy sintiendo. Y a pesar de que yo me estoy sintiendo de una forma, el propósito de Dios me va a seguir empujando y me va a seguir empujando hasta cumplirse, porque no tiene que ver con cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, el que no se conecta a lo que es el propósito y se deja guiar por la influencia del sentir, se termina prácticamente desconectando del propósito. Pero el que está conectado y abraza el propósito por encima del sentir dice, esto es duro, esto es difícil, lo que yo estoy sintiendo es duro, si es posible pasa de mí esta copa, pero luego reflexiono y digo, no, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, porque yo sé que la voluntad y el propósito de Dios no tiene que ver con hacerme sentir bien todo el tiempo, tiene que ver con hacerme bien. Y haciéndome bien no me va a hacer sentir bien todo el tiempo. Y eso es lo que no entendemos, que hacer bien no te hace sentir bien todo el tiempo. Así es. Por eso la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero no es tan agradable estar en el huerto sufriendo porque sabes que te van a crucificar mañana. Y uno dice, pero ¿cómo es buena, agradable y perfecta si a veces me hace sentir mal? Si a veces la voluntad de Dios me pone en un punto donde yo me encuentro sin salida. Es buena porque el compromiso de la voluntad de Dios, el compromiso de Dios es con ese propósito que te hace bien. No necesariamente te hace sentir bien por un momento, pero te está haciendo bien aunque no te haga sentir bien. Dios nos hizo con emociones, Claro, pero nuestro vínculo con Él no puede ser sentimental. Porque si mi vínculo con Dios es como tú dices, sentimental, el día que no siento, mi relación con Dios va a estar frustrada por los grados de motivación que yo tengo. Entonces, debo de entender que cada vez que mi vida sea regida por mis sentimientos que van por encima de su propósito, yo voy a terminar descendiendo. Claro. Y lamentablemente, esa es una realidad que pocos se atreven a hablar en este tiempo por miedo a ser mal interpretados. Y llevan 20 años con una relación con Dios frustrada porque no pudieron entender por qué Dios permitió X o Y cosa, como tú decías y afirmabas, situaciones que no les permitieron sentirse bien. Dios no tiene un compromiso con mis sentimientos. Dios tiene un compromiso con su propósito. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. No soy yo el que tengo el propósito, es el propósito el que me tiene a mí. Por eso, en esto de mi relación con Dios, no se trata de cuánto yo tengo de Dios, pero sí se trata de cuánto Dios tiene de mí. Y en los momentos donde Dios no hace lo que yo quiero y no me siento bien, se revela la verdadera estatura de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que seremos conocidos por los frutos, no por los dones. Y la gente está asociando a que hablan en lenguas, a que caen para atrás, a que se les paran los pelos, a que su relación con Dios está intacta, sigue viva y está avanzando. Y posiblemente cuando más desgastada está nuestra relación con Dios, es cuando están respondiendo los dones, porque los dones le responden a Dios. Y no necesariamente significa que Dios está probando lo que yo estoy viviendo. Simplemente, como el don le responde a Dios, Dios lo va a usar conmigo cuando Él quiere. Ahora, cuando yo traigo esto al plano de lo que es lo sentimental, pues yo tengo que ser honesto. Y yo creo
que cada vez que nosotros nos paramos y nos ubicamos en la frecuencia incorrecta de indisponernos con Dios, nosotros tenemos ausencia de honestidad en nuestros diálogos con Él. Ya, definitivamente. Yo pienso que estamos tan... Porque también tenemos que matizar un poco, o sea, y cuando hablo de matizar, no es que a Dios no le importan mis sentimientos, claro que a Dios le importan mis sentimientos, de la misma forma que a mí me importan los sentimientos de mis hijas, pero cuando la estoy educando, la estoy regañando, yo sé que la estoy haciendo bien, aunque no la estoy haciendo sentir bien, no la estoy haciendo sentir bien, pero la estoy haciendo bien, de manera que la intención es buena. La intención sigue siendo buena. De la misma forma que la voluntad de Dios sigue siendo buena, agradable y perfecta, aunque no me haga sentir bien. ¿Cuál es el detalle? Por ejemplo, tenemos a un José que fue procesado duramente, aproximadamente unos 13 años, que está viviendo ese proceso. La sangre está de por medio. Sus hermanos fueron quienes lo hirieron, fueron sus hermanos quienes estuvieron ahí. Tiene que haber un momento donde José tiene que procesar todo esto. Y hay un momento donde José tiene que internalizarlo y trabajar con esto. Cuando los hermanos llegan donde está José, José no está sano. José no está sano porque Dios lo está confrontando con un pasado que no está resuelto aún. Y es por eso que él comienza a hacer lo de la copa y comienza a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque todavía en José hay cierto resentimiento. Pero cuando José se le revela a sus hermanos, la Biblia dice que él lloró y su grito se escuchó por todo el palacio. O sea, en otras palabras, José estaba siendo libre en ese momento. Por fin, eso fue un grito de libertad. Se le revela a su hermano y le dice, ¿dónde está mi papá? Tráiganme a mi papá. En ese momento, donde José, después de todo el proceso, José entiende que lo que él está sintiendo no es más grande que un propósito. José se inclina al propósito más que al sentir. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque a su primer hijo él llama Manasés. Y Manasés Dios me hizo olvidar. Y es interesante cuando él dice Dios me hizo olvidar, nosotros entendemos que no es que él lo olvidó el proceso. Él está por olvidar, él se está refiriendo a que Dios me sanó de mi proceso. Dios me está sanando el recuerdo. Claro. Y cuando él está hablando de eso, yo puedo recordar ahora sin dolor, Manasés, cuando él comienza a trabajar con todo esto en su vida, ahora viene su padre. Porque siempre que yo pongo el propósito por encima de mi sentir, tarde que temprano, eso me lleva a mí a un encuentro con el Padre. Y el encuentro con el Padre va a estar, se va a dar de acuerdo a que yo estoy poniendo por encima mis emociones o el propósito. José entendió por encima de que me lastimaron, por encima de que me hirieron, aquí hay un propósito que ya lo entendía y luego se lo manifestó. El mal que ustedes hicieron en contra de mí, Dios lo convirtió en camino de bien. Ese es el propósito. De manera que José puso el propósito por encima del sentir. Y cuando pone el propósito por encima del sentir, lo que hay es un reencuentro con lo que él había perdido en su pasado y tiene un encuentro nuevamente con el Padre. Hay gente que hace tiempo no tiene un encuentro con el Padre porque hace rato están desconectados del propósito y aferrados al sentimiento. Y mientras vivamos más aferrados al sentimiento que al propósito, cada vez lo que va creando es un distanciamiento con el Padre. Y eso es lamentable. Correcto. Y José admite cuando se encuentra con sus hermanos que tiene un asunto que resolver y no se esconde. Tú dices, él llora y el llanto que él tiene y el grito que se saca confirma que en él había una fuga emocional que tenía que trabajarla correctamente. Y él dice, yo no voy a pretender ahora fingir una sanidad que no tengo, porque la sanidad comienza ahora. Pero la sanidad, ahora como tú lo dices, la sanidad no viene cuando tú le evades. La sanidad se enfrenta. Asumir responsabilidad. Correcto. Esta es mi responsabilidad. Y yo no sano hasta que yo tenga la capacidad de hacerme frente a lo que me recuerda que tengo asuntos sin resolver. Pero eso no sucede si yo no tengo la capacidad de asumir mi responsabilidad. Han pasado 13 años, José Luis, pero 13 años que para José fueron como 60. Porque por todo lo que José ha pasado, todos tenemos una historia. Pero no todos tenemos que ser la historia que tuvimos. Claro. Eso lo escuché de un conferencista español de apellido Puy. Creo que es Mario Alonso. Ya, Mario Alonso Puy, creo que. Y me gustó mucho
porque definitivamente esto va bien ligado a la escritura que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Yo tengo una historia, pero no necesariamente yo tengo que ser la historia que yo tengo. Ya. Y José tiene No encima convertirme en lo que viví. en lo que viví. Entonces, tú no puedes seguir arrastrando la expectativa de un avance en tu relación con Dios cuando todavía tú tienes un resentimiento con Dios mismo. Mira, hay gente que cuando ora, en vez de hablar con Dios, no se da cuenta que se están enfrentando con Dios. Hay gente que está tan desconectada y tan herida por causa o de lo que Dios no evitó, o de lo que ellos mismos dispusieron para su vida. Lo más terrible que le puede pasar a una persona que tiene expectativa de avance en su relación con Dios, porque Dios me lleva hacia el frente, pero yo no siempre voy hacia el frente. Entonces, lo peor que le puede pasar a una persona que tiene expectativas de avance en su relación con Dios es que en lo que dicen que son sus diálogos con Dios, se están enfrentando con Dios mismo, porque más que un tiempo de conversación con Dios es un tiempo de reclamo, y es la peor forma de tú perder el tiempo de tú tener intimidad con Dios es sentarte con Él para enfrentarte con Él. Eso lo hizo Job. Ya. ¿Dónde está? Yo voy hasta su silla. Y lo que hacía sin darse cuenta era ponerse como el más santo. Él sin darse cuenta se estaba haciendo más santo que Dios y estaba haciendo a Dios injusto. Al él decirle a Dios, yo no me merezco esto, él estaba diciendo a Dios, tú eres un Dios injusto. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? En este punto, me gustaría que todo aquel que vea esto reflexione en este punto particular. Todo ha sido importante, pero esto es muy importante. Yeah. ¿Por qué? Porque tú no puedes seguir perdiendo días de tu relación con Dios, enfrentándote con Dios cuando nadie, José Luis, nadie sale vivo después de enfrentarse con Dios. Y no solamente eso, cuando quizás estoy responsabilizando a Dios por algo que Dios no hizo. Muchas veces la herida que yo estoy llevando no fue producida ni por el proceso, ni por Dios, ni por el diablo. Es una herida que ha venido a causa de una mala interpretación, una mala lectura de mi realidad. Ajá. Y ante una mala lectura de mi realidad, yo me siento ofendido y me siento herido. Y la causa de esa ofensa y de esa herida es una interpretación equivocada de mi realidad. O sea, los expertos en conducta humana dicen que la mayoría de nuestros problemas emocionales provienen de la forma en la que nosotros interpretamos lo que nos sucede, más de lo que nos sucede en sí. Entonces quizás lo que me sucede no es tan ofensivo como la forma en la que yo lo estoy interpretando. Por eso tenemos gente que sufre más por lo que se imagina que por lo que le sucede. Entonces son víctimas de sí mismos. Ellos son sus propios victimarios. ¿Por qué? Porque al estar sesgado, al estar en puntos ciegos de la vida y no poder reconocerlo, comienzan a culpabilizar a Dios de algo que Dios no es responsable. Y cuando van de rodillas es una batalla continua contra el Señor. Es una batalla continua por algo que ellos tienen que resolver consigo mismos. Sí, porque es su interpretación de las cosas. Es su interpretación. Es la interpretación de ellos. Y a veces yo estoy ofendido culpabilizando a Dios de algo que Dios no tiene culpa. Afirmo lo siguiente. De yo querer enfrentarme con Dios, afirmaba yo antes de tu última intervención, que nadie sale vivo, y en esta expresión yo quiero aclarar lo que realmente quiero decir, ¿no? ¿A qué yo me refiero con que nadie sale vivo después de enfrentarse con Dios? Porque definitivamente nadie pelea con Dios y vence. O sea, algo que está vigente dentro de mí, como tú lo decías, esa mala interpretación Dios tiene que matarla conmigo y en mí. Esa mala percepción, Dios tiene que desaparecerla de mí, porque de lo contrario, yo voy a seguir en retroceso en mi tiempo o mi estado de relación con Él. Y a mí me gusta este asunto de que yo entienda que a Dios
le interesa más lo que yo soy que lo que yo puedo tener. Yeah. A Dios no le impresiona lo que yo tengo, porque lo que yo tengo puede ser que me lo haya dado Él. ¿Por qué puede ser que me lo haya dado Él? Volvemos a lo mismo, porque no todo lo que tengo en mi mano es por causa de lo que Dios quiere para mí. Hay demasiadas cosas que Dios no dispuso para mí, pero su soberanía no lo evitó. Porque Dios no puede obligarme a hacer algo que yo no quiero. Exactamente. O sea, Dios juega limpio. Dios quiere usarte. Hay gente que dice, yo tengo un llamado. ¿Tú sabes cuánta gente está herida con esa expresión? Tú tienes un llamado poderoso. ¿Y a cuánta gente? ¿Cuánta gente está secuestrado y mismo frustrada? Porque alguien le dijo, tú tienes un llamado. Y hoy día no se ven a la estatura del llamado que ellos suponen que tienen. Porque en el proceso fueron heridos por palabras que Dios nunca dispuso para ellos, ni propósito que Dios nunca dispuso para ellos. Fue una buena intención de otra persona. Porque hay momentos donde las buenas intenciones se valen de palabras incorrectas. No es lo mismo un buen deseo para otra persona que una palabra profética realmente que nace del corazón de Dios. Y hay gente que ha secuestrado a Dios en su relación, o piensan que Dios está preso con ellos, que hay unos que Se han secuestrado ellos mismos. correcto, hay unos que congregándose, hay unos que caminando en la vida, en la fe, no quieren saber de Dios. O sea, es increíble. Y esto es real. Dice, pero es que Y es un está en la disparate. Biblia. Y está en la Biblia. No, esto es un disparate. No, hay gente que las razones por las cuales se están congregando o caminan la vida en la fe no necesariamente son las correctas. Hay gente que está todavía presente en el camino en la fe por la costumbre, Yeah. o por el qué dirán, Yeah. o porque no conocieron otra vida que no fuera esta. Entonces a mí me parece que debemos ubicar a cada cosa donde va, porque lo que estoy interpretando de lo que está sucediendo en mi vida, como tú lo decías, no necesariamente es la óptica correcta. Y cuando los cristales están empañados, tú no ves con claridad. Y yo creo que este es un buen momento para yo limpiar los espejuelos, limpiar el cristal de la óptica de cómo yo estoy mirando el estado de mi relación con Dios, y sacar a Dios de la cárcel de mis expectativas equivocadas donde yo lo metí. ¿Por qué? Porque Dios no es responsable ni de mis ópticas incorrectas, ni tampoco de los manejos del hombre que tiene margen de error. José Luis, hay momentos donde yo, como líder, me he equivocado y me equivoqué. Yo soy un ser humano. Dios me hizo humano y eso me obliga, de cierta manera, a nosotros los que hemos respondido a su propósito eterno, a depender absolutamente de Él. Cuando mi humanidad quiere operar en independencia de Él para cumplir con su propósito, yo voy a terminar fallando. Yo voy a terminar haciendo lo que no se supone, y no necesariamente Dios es responsable de un mal manejo que otro ser humano tuvo, como yo lo he tenido como líder, donde yo he reconocido, mira, aquí yo erré, aquí yo me equivoqué. Ahora, y la peor cualidad del ser humano para poder ser libre de esta situación o de esta condición es no reconocer. Es no reconocer que metí a Dios preso por una expectativa equivocada. No reconocer que tú estás orándole al Señor, pero tú no encuentras deleite en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque te estás acercando a Dios para enfrentarte con Él, no para permitirle a Él que te intervenga a ti, te libere de donde te tenga que liberar, te sane donde te tenga que sanar y te saque de esa dimensión de vida interna de la que te tiene que sacar. Definitivamente, pastor. Y no solamente nos encontramos nosotros presos de nosotros mismos. Usted utiliza la expresión, hemos secuestrado a Dios porque nos hemos puesto en un rincón, creemos que lo tenemos contra la espada y la pared. Nosotros, porque quizás también estamos
viendo a Dios donde Dios no está. Aquí es donde está el problema. Cuando yo veo a Dios donde Dios no está y no lo veo donde realmente Dios está. Ahí es donde está el problema, porque entonces estoy sacando a Dios de la plataforma donde Él quiere estar y lo quiero meter donde realmente Él no está. Ese es el problema. Cuando de momento en la angustia, cuando de momento en la frustración del dolor, yo no estoy viendo a Dios, yo no estoy viendo nada del Señor, y precisamente es donde está el Señor. Y a veces donde yo estoy creyendo que está el diablo, es donde está el Señor. Y a veces donde yo pienso que está Dios, el Señor no está ahí. Porque muchas veces estoy responsabilizando a Dios y he sido insistente y me tengo que repetir, porque es que el problema es el mismo, percepción. Estoy metiendo a Dios donde Dios no está. Estoy viendo a Dios donde Dios no está. Y ahí es donde verdaderamente está el problema. Una persona que ve a Dios en el lugar incorrecto puede ser capaz de cualquier cosa. ¿Por qué Saulo perseguía y mataba a los cristianos? Porque haciendo así creía que agradaba al Señor. Cuando tú tienes a Dios en el lugar donde Dios no está, cuando tú estás viendo a Dios donde Dios no está, es peligroso, es mortal para ti y para otras personas. El problema con esto es, como tú decías, cuando nosotros fundamentamos nuestra relación con Él desde el vínculo de los sentimientos. Sí, voy a empezar a experimentar, querer ver a Dios donde Dios no está. Y hay algo que yo tengo que entender y tener claro. Yo debo tener claro de que el hecho de que yo no vea a Dios donde yo pienso que debería verlo no significa que Dios está. Por ejemplo, José nunca vio que Dios estaba con él, pero Potifar sí. Y dice la palabra, y vio Potifar que Jehová estaba con José. José no vio a Dios en su proceso, pero Potifar podía ver que la mano de Dios estaba sobre José y que era por causa de esto que José era valioso. Es interesante porque en un tiempo como este deberíamos madurar lo suficiente como para entender que ahí, como tú lo afirmabas, donde yo pienso que Dios no está, es donde Dios está haciendo su mejor trabajo. Donde yo pienso que nada está pasando, es donde está pasando de todo. El problema es que como nosotros asociamos que Dios está con el sentir y no siempre se siente cuando Dios está, tengo un problema de interpretación porque en el proceso no estoy experimentando sentir que Dios está. Y como no lo siento, pues no puedo disfrutar de lo que su cuidado está disponiendo para mí. Porque estamos sesgados precisamente por el sentir. Porque estoy en el humanismo, en esta mentalidad humanista, donde si se siente bien es bueno, donde si se siente mal es malo. Y no es así. Usted es atleta y a veces cuando se siente mal es porque está haciendo efecto el trabajo. A veces cuando el que está levantando pesas siente dolor, el músculo se está desgarrando, pero es porque está creciendo. Correcto. Y el dolor no siempre es una mala señal. A veces el dolor es la indicación de que está por la vía correcta. Y aunque yo no quiero ver a Dios en el dolor y lo quiero ubicar en otro lado, el Señor no se va a mover de donde está. O yo lo empiezo a ver donde Él está, pero Él no se va a mover de donde está. Dios está en el proceso, Dios está en el dolor, Dios está en la lágrima, y hasta que yo no aprenda a encontrarme con Dios en mi dolor, yo no voy a salir de ese dolor. Correcto, porque hay muchas veces que de lo que se trata, lo que Dios permite, no va a ser de lo que Dios es capaz de hacer, sino es de lo que yo soy capaz de soportar, de los atributos de su gracia. Hay momentos donde lo que Dios permite no es para que yo lo vea haciendo, sino para que yo descubra dentro de mi vida interna lo que desde los atributos de su gracia yo soy capaz de soportar. Cuando yo miro con esta óptica mi relación con Dios, definitivamente puedo abrazar un tiempo de plenitud, donde yo tengo la capacidad y la madurez de recibir todo lo que Dios dispuso para mí, incluyendo el dolor. Como tú decías, yo estoy preparándome para correr los 42 kilómetros del maratón de Chicago. Y una de las señales de que voy experimentando mejorías de mi condición es el dolor. El dolor es un indicativo de que voy elevando mi condición. Y es exactamente en el plano espiritual lo que pasa.
Cuando a veces experimentamos un dolor que no habíamos experimentado antes, es porque estamos elevando nuestra condición de nuestra relación con Dios. Hay momentos donde no estamos glorificando el sufrimiento. No, de ninguna No manera. estamos glorificando el sufrimiento, pero hay momentos donde el dolor que estoy experimentando confirma y afirma que Dios está elevando nuestra condición de nuestra relación con Él. Y hay un momento donde el dolor va a causar gozo contraproducente. Ajá. Pero te voy a explicar por qué. Porque si yo que no soy atleta y a la milla siento un dolor profundo que siento que me muero, pero a medida que sigo, ya la milla no me da dolor. Pero el día que yo vea que el dolor me está entrando a las 2 millas, es causa de gozo. Porque significa que avancé. Significa que este dolor me está diciendo, ya no te duele donde te dolía antes. Ajá. O sea, que me duela aquí y que no me duela allá es una mejoría. Correcto. Es una mejoría. Y a veces no entendemos que quizás el dolor a veces puede ser un barómetro. A veces el dolor puede ser un buen indicativo de a dónde es que yo estoy, a dónde es que yo me encuentro, hacia dónde es que Dios me está llevando, a dónde está el estatus de lo que Dios está formando en mi vida. Dios sabe quién soy yo y Dios sabe lo que yo doy. Pero quizás la prueba es para que se refleje y se haga evidente, para que yo entienda a dónde Dios me tiene, a dónde Dios me ha llevado, a qué nivel de madurez el Señor me está poniendo. Y hasta que yo no lo vea de esa manera, porque insisto en que estoy queriendo ver a Dios donde Dios no está, y donde Dios está, quiero poner al diablo y quiero poner cualquier otra cosa, pues voy a seguir viviendo con una frustración, secuestrado de mí mismo por una mala percepción. Y eso es todo. Dios no está preso. No hay forma en la que yo pueda ubicar a Dios en un espacio donde yo lo pueda secuestrar, limitar o invalidar. Presencia de dificultades no es ausencia de Dios. Exacto. Presencia de dolor no es ausencia de Dios. Y hay momentos donde yo tengo que conciliar los momentos difíciles de mi vida con su presencia sobre mí. Él no evitó. Entonces, la próxima mirada debería ser, ok, Él no lo evitó, si significa que Él me está moviendo a una dimensión de conocer un atributo de Él que yo no había visto antes, o una forma de Él resolverlo que no lo había vivido antes. Cuando miro esto con esta óptica, José Luis, definitivamente recupero el deleite de mi relación con Dios. Recupero la fuerza de mi relación con Dios. Elevo mi condición. Hablaba ayer y decía que bendito es una posición de los que están siendo procesados en el Señor por causa de su soberanía y de su gracia. Mira qué interesante, y es que Dios se vale de su soberanía y de su gracia para lograrlo conmigo. Gracia significa que no lo merezco. Vamos, y si somos honestos, nosotros queremos meter preso a Dios por algo de lo que Dios no es responsable, porque se nos olvidó de cuántas Dios nos ha librado. Lo que Dios ha sido capaz de hacer en nuestra vida. Y ahora, porque Dios no parece estar respondiéndole a mi interpretación de lo que está pasando, yo voy a meter preso a Dios y no quiero hablar con Él, pero sí quiero enfrentarme con Él. Y lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo de mi avance, de mi relación con Él, porque nadie avanza en Dios enfrentándose con el Dios en el que pretende avanzar. En este tiempo yo creo que yo debo hacer una introspección, un análisis interno, no desde mi óptica de los sentimientos, sino desde la óptica de su propósito. Y yo sacar a Dios, liberar a Dios de donde yo lo metí en mi vida. O sea, Dios no ha hecho en esa área de mi vida lo que quiere porque yo no lo he liberado conmigo. Y con esto me refiero a que no le he autorizado a hacerlo conmigo. Y hay cosas que Dios no las va a hacer conmigo hasta que yo no la autorice. Así es. Porque hay cosas que no van a suceder hasta que yo no le dé a Dios mi consentimiento. ¿Por qué? Porque su relación conmigo no es por imposición. Es un caballero. Correcto. Dios no está ni con el machete en la mano,
ni está con el puño en la boca conmigo. No, no. Hasta que yo no le dé a Dios la autorización para que Dios lo haga, Dios no lo hace. Así es. Entonces, me parece oportuno en este primer capítulo Ya, terminar de esta forma, porque usted debe de ser libre, usted debe de sanar, usted debe de liberar a Dios de esa área en su vida, liberarlo en el sentido de autorizar a Dios en esa área de su vida en la que usted piensa que metió a Dios preso porque Dios no hizo lo que usted pensaba. Usted debe de abrazar este contenido, esta impartición, como la apertura para una nueva temporada donde usted se levanta, se recupera, renueva sus fuerzas, se desata y avanza en Dios. definitivamente, pastor, ha sido un tiempo extraordinario. Yo creo que es muy liberador. Este episodio es muy liberador y sé que más de uno de los amigos que están al otro lado van a estar luego escribiéndonos y comentándonos de cuánto le ha ayudado esto, porque quizás se encontraban en un punto ciego donde pensaban que tenían a Dios contra la pared y no se daban cuenta que era su percepción la que la tenía a ellos contra la pared. Así que esperamos que haya sido de mucha edificación, Así que comparta el contenido cuando lo tenga disponible a sus ojos, esté formados en podcast y prontito van a ver más contenido nuestro. Bendiciones. Bendiciones.